El presidente Lasso envió esta tarde a la Corte Constitucional el cuarto decreto ley que tiene que ver con la reestructuración empresarial. El documento de 136 páginas y de 19 capítulos tiene por objeto la recuperación y conservación de empresas viables como unidades de explotación económica y fuentes generadoras de empleo, y la liquidación ordenada y eficiente de empresas no viables. El Ejecutivo reitera este nuevo decreto ley cumple con 3 supuestos de urgencia previstos por la Corte Constitucional. Las papeletas de 7 provincias para las elecciones anticipadas del 20 de agosto ya están listas. Son documentos que cuentan con 3 niveles de seguridad para evitar su alteración. Las papeletas que le van a entregar este 20 de agosto cuando se acerque a las urnas ya se están imprimiendo. Al menos para 7 provincias del país este proceso ya culminó y otras 9 tienen sus candidaturas en firme, por lo que empezará la impresión en los próximos días. El Instituto Geográfico Militar es el encargado de esta misión. 39.600.000 serán consideradas para la primera vuelta y 13.200.000 de ser el caso de una segunda vuelta electoral. Y es que usted va a recibir 4 papeletas. Para el binomio será el color café claro, para asambleístas nacionales morado, para asambleístas provinciales el color celeste, para la consulta popular sobre el Yasuní será de color verde, y si está en Quito recibirá una 5ª papeleta sobre la consulta del Chocó andino. Esta será bicolor, rosa y morado. Para los asambleístas del exterior, la papeleta será digital y también será de color rosa. Las autoridades sostienen que estas papeletas tienen 3 niveles de seguridad. Anticopia, antiescáner, es decir, si es que hay rumores que hay papeletas que están por ahí circulando fuera de la cadena de custodia, será totalmente falso a no ser que se demuestren que tienen estas medidas de seguridad. Las papeletas para los binomios aún no se pueden imprimir porque falta una candidatura que se encuentre en firme, y para eso se requiere de una certificación del TSE de que no haya procesos pendientes. Para candidatos asambleístas hay recursos pendientes, por eso tampoco se puede realizar toda la impresión. Tenemos 12 recursos en el Tribunal Contencioso Electoral que son para asambleístas nacionales, que les dije, el uno es del señor Carrillo, que ya fue archivado por el juez ponente, pero el Pleno tendrá que conocer si se ratifica o no en ese archivo que está en el TCE. La siguiente semana se espera imprimir las papeletas para la consulta popular tanto del Yasuní como del Chocó andino, pues según Diana Tamaín ya hay los recursos que entregó el Ministerio de Finanzas. Con temas relacionados con la inseguridad, desempleo y en otros casos promoviendo ideologías partidistas, los candidatos continúan recorriendo el país. Veamos más en la siguiente nota. El control de las cárceles y la aplicación de una política de rehabilitación social para PPLs fueron los puntos expuestos por parte de Otto Sonnenhösner en Santa Elena, desde donde cumplió agenda. No puede ser que falte para darle de comer a los niños, pero tengamos para darle de comer a quienes han delinquido. Que carguen su propio peso, que paguen sus propios costos. El candidato de Actuemos, además de asistir a entrevistas con medios locales, desayunó con comerciantes de La Libertad y posteriormente se reunió con jóvenes de Sembradores de Vida. Ya en la tarde se efectuó el encuentro con jóvenes y mujeres en el Malecón de La Libertad y terminó con una noche cultural en la parroquia Muey. Luisa González, en cambio, direccionó su agenda hacia Quinindé Esmeraldas, donde desayunó con gremios de transportistas. Continuó con una caravana denominada el Resurgimiento de la Patria. En este recorrido hizo un espacio para almorzar con el sector productivo. La agenda de Yacu Pérez se estableció en Guayaquil, con entrevista a medios, así como un encuentro con jóvenes para exponer sus propuestas. A su vez, propició acercamientos con miembros del Seguro Campesino. Seguido a esto, almorzó en Novol. También realizó acercamientos con agricultores y choferes y culminó con un ciclopaseo en el cantón La Troncal. Fernando Villavicencio, por su parte, se trasladó a la provincia de Cotopaxi, desde donde conversó con jóvenes de La Tacunga, donde hizo una pausa para cumplir con lo que él denominó un almuerzo popular. De igual manera visitó Sangolquí, donde se realizó una gran concentración de apoyo. Mientras Javier Herbas, con candidatura en firme, en Guayaquil concedió entrevistas a medios de comunicación y socializó sus propuestas con jóvenes de la academia. En tanto, Jan Topic mantuvo agenda privada. Y lo conecto con el tema del niño.
Y la ciudad de Guayaquil vive otra intensa lluvia en pleno julio. Producto del evento natural, también se ha reportado congestionamiento vehicular. Guayaquil vive intensas lluvias este viernes. Como podemos apreciar a mis espaldas, aquí en la Avenida Las Américas, justamente frente al cuartel Modelo y también cerca de la Universidad Laica, el congestionamiento vehicular se encuentra completamente pesado. Vemos cómo elementos de la Policía Nacional con sus patrullas intentan evadir el tránsito. Sin embargo, la gran cantidad de la aglomeración de vehículos producto de las lluvias y de algunas inundaciones que se presentan aquí en el norte de la ciudad de Guayaquil imposibilitan el tránsito regular. Y es que en pleno mes de junio, que es considerado como temporada seca, la intensidad de las precipitaciones registradas en horas de la tarde de este viernes causó varios estragos en algunos sectores como La Alborada, Kennedy, Sauces, Guayacanes, Puerto Santana, entre otros. Así también, el temporal se da en las partes del centro y sur de la ciudad de Guayaquil. También en Vía La Costa se reportaron fuertes vientos, además de una intensa lluvia que también ha generado congestionamiento vehicular. Como podemos evidenciar aquí en las cámaras, los carros se encuentran con una circulación realmente lenta. Por este motivo, personal también de la Policía Nacional no puede avanzar, no puede acudir a las emergencias que se reportan en la ciudad de Guayaquil y todo se encuentra completamente lenta la circulación vehicular. Así que tomar estas precauciones, tomar todas las precauciones del caso para poder llegar a nuestro destino, ya que el tránsito vehicular, como podemos apreciar, se encuentra completamente congestionado, no solamente aquí en este punto del norte de la ciudad de Guayaquil, sino también en diversos sectores que ya los mencionamos. La candidatura presidencial de Javier Herbas por el movimiento Reto está en firme. El Tribunal Contencioso Electoral negó la impugnación planteada en su contra por la Revolución Ciudadana. El correísmo pretendía impedir la participación de Herbas en estas elecciones extraordinarias bajo el argumento de que poseía capital en paraísos fiscales, lo que está prohibido por la ley para quienes aspiran a ser servidores públicos. Según el TCE, la demanda de Marcela Guiñaga, presidenta de la Revolución Ciudadana, no logró demostrar que Herbas tenga bienes o capitales en paraísos fiscales. Con esta decisión de última instancia se completa la papeleta para las elecciones presidenciales con 8 candidatos, aunque el correísmo aún tiene 2 recursos posibles de ampliación y aclaración. Estos son solo de forma y no cambiarán la decisión de los magistrados. Desde el lunes 10 de julio, los ciudadanos pueden asistir a las delegaciones provinciales electorales, presentar su cédula o pasaporte y cancelar el valor de las multas que se generaron en las elecciones anteriores. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, las multas que se registran con mayor frecuencia son 10% de un salario básico unificado, es decir, $45 por no sufragar, también un 10% para aquellos miembros de las juntas receptoras del voto que no acuden a las capacitaciones, un 15%, es decir, $67.50 por no integrar la junta receptora del voto. En el proceso del 5 de febrero se registró un ausentismo del 16,04% a nivel país, es decir, 2 millones de ecuatorianos no fueron a votar. Por esta infracción electoral, el CNE debe recaudar o debería recaudar cerca de $94 millones. Recuerde que las multas son acumulativas. Por improcedente se rechazó la acción de protección que buscaba dejar sin efecto la designación de Juan Carlos Larrea como Procurador General del Estado, pues para la jueza Nubia Vera el proceso que llevó adelante el Consejo de Participación Ciudadana superó todos los filtros. En este caso había el procedimiento de impugnación ciudadana en el Consejo de Participación Ciudadana. El mismo accionante, ante los cuestionamientos de la misma jueza, indicó que él nunca impugnó al doctor Procurador General del Estado en este caso y ahora lo está tratando de hacer a destiempo para poder destituir al Procurador General del Estado. Nelson Rodríguez es el ciudadano que pidió incluso medidas cautelares para dejar fuera a Larrea de la Procuraduría. Rodríguez aduce que Larrea constaba como uno de los más de 7,000 accionistas minoritarios del Banco de Guayaquil. No obstante, se conoce que Larrea no tiene ya esas acciones y su participación cuando la tuvo fue menor a la permitida por ley. Rodríguez lo cuestiona. Más allá de todo, es indelicado con el señor presidente de la República. Y es indelicado porque debió informarle
Esto pasa por no informarle, porque no existe comunicación. La ambición es tan grande que no se informó al presidente. Voy a seguir, por supuesto, voy a seguir. Lo peor que puede pasar es que yo pierda. Lo peor que puede pasar es que yo pierda. Cuenta además que asumió el caso como ciudadano, que no tiene vínculo alguno con movimientos políticos que serían los posibles interesados en tumbar a las autoridades designadas recientemente. Cree que si la REA tuvo acciones en un banco, eso lo coloca frente a un conflicto de intereses. Su máximo personero no puede tener estos conflictos, es decir, mantener dineros en la banca, siendo socio accionista. Los bancos. Es un error de apreciación. ¿Por qué es un error de apreciación? El conflicto de intereses va o aplica a todas las entidades de control. No existe conflicto de intereses porque las normas que él cita explícitamente son normas para organismos de control, son normas para las superintendencias. Lo cierto es que de momento la decisión de la jueza será notificada más adelante. No obstante, fue apelada en audiencia y este será otro capítulo. Las 74 personas que quedaron atrapadas en el teleférico, afortunadamente ya fueron rescatadas esta madrugada, pero Milton, tú decías, permanecieron ahí desde las 4 de la tarde y aproximadamente 3 de la mañana lograron ser rescatadas, más de 10 horas en ese lugar. Sí, justamente el alcalde Pavel Muñoz, que estuvo en las labores de rescate, dijo que el teleférico, uno, está clausurado y segundo, se pregunta por qué esa demora, esa reacción tan tardía de la empresa operadora del teleférico para primero llamar a los bomberos y luego empezar las tareas de rescate. Vamos mejor al sitio. Así es, estamos en la estación de embarque del teleférico y ustedes pueden observar cómo amaneció ya con las bandas de clausurado que puso la Agencia Metropolitana de Control. Ya lo mencionaban, el día de ayer 74 personas quedaron atrapadas. 27 de ellas estaban en las góndolas que estamos observando, son cabinas realmente muy pequeñas y 47 se habían quedado en la cima sin la posibilidad de descender. El hecho ocurrió cerca de las 4 de la tarde y las labores de rescate tomaron cerca de 10 horas, es decir, pasó un largo tiempo y las personas estaban aquí atrapadas. Lo preocupante que ya mencionaban también es que la alerta no se emitió inmediatamente, es decir, la empresa operadora no avisó al cuerpo de bomberos lo que estaba ocurriendo y durante este tiempo se viralizaron en redes sociales algunos videos de las personas que estaban aquí atrapadas pidiendo ayuda porque no tenían ninguna señal de auxilio. Para contarles más, nuestra compañera Stephanie Paz ha preparado un reportaje, veámoslo. Por más de 9 horas estas personas permanecieron atrapadas en el teleférico de Quito, una parte en la montaña y otra en las góndolas. En total fueron 47 personas las que se quedaron arriba en la montaña el momento en que se suspendió la operación. 27 personas quedaron en góndola, es decir, en cabinas, y esas 27 personas fueron rescatadas. Estoy absolutamente indignado con la falta de un protocolo claro, eficiente y seguro de parte de la empresa para que pueda rescatarse a las personas que después tuvimos que nosotros intervenir. De acuerdo a reportes de usuarios, la operación presentó el fallo alrededor de las 4:30 de la tarde. Desde entonces inició la larga espera. Ahorita son las 8:15 de la noche del día jueves. Estamos atrapadas en una cabina de teleférico. Soy Katiana y Maribel. Y entramos más o menos a las 5 de la tarde. Cuarto para las... Sí, más o menos. Y estamos atrapadas desde esa hora. Las personas de aquí no nos han dicho absolutamente nada. La empresa operadora intentó reanudar la operación. Sin embargo, al no tener éxito, el Cuerpo de Bomberos de Quito inició la intervención pasadas las 8 de la noche. Parte de los usuarios bajó con cuerdas desde las cabinas. Mientras que otros lograron descender cuando se restableció el sistema. Con el papá están solo los dos en la cabina, es una nena que tiene problemas de respiración. El alcalde de la capital, Pavel Muñoz, dio a conocer que como medida cautelar se decidió clausurar la operación en el teleférico de Quito. En este momento está clausurada como una medida preventiva, como una medida cautelar. Evidentemente, como en todo caso hay que seguir un debido proceso, habrá que ver si tiene los permisos al día, si los mantenimientos estaban realizados y qué es lo que determinó el fallo para que se pueda proceder a otro nivel de sanción. Pero en este momento queda clausurado este teleférico por medida cautelar hasta que se siga el debido proceso.
El teleférico de Quito está ubicado en las faldas del volcán Rucu Pichincha a 3.947 metros sobre el nivel del mar. Esta no es la primera vez que sucede un incidente así. En marzo de este año, alrededor de 100 personas quedaron atrapadas, también por una falla en el sistema. Y ahora nos hemos acercado un poco más a las cabinas para que ustedes puedan observar. Hace unos minutos nosotros estábamos más cerca, pero el personal de seguridad ya nos retiró de esta zona. Como les mencionábamos, pasaron varias horas hasta que fueron rescatados. Imagínense ustedes estar atrapados en esta cabina por más de 10 horas. Realmente preocupante, y la pregunta aquí es, ¿por qué no se avisó inmediatamente? Una vez que las autoridades municipales ya supieron del hecho, se desplegó un contingente con 60 personas del cuerpo de bomberos. Ventajosamente, las personas rescatadas no presentan lesiones ni signos de hipotermia, pero recordemos que el teleférico de Quito está a más de 3.900 metros de altura, lo que le convierte en uno de los teleféricos más altos de Sudamérica. Ustedes pueden observar, estará esto clausurado hasta que se realicen las investigaciones correspondientes. Justamente está aquí personal de seguridad pidiéndonos que nos retiremos. Una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué se demoraron tanto? ¿Por qué la reacción fue tardía? Fue tardía. Además, no sé si tú has venido alguna vez al teleférico, Liz, pero es muy alto y muy frío. Imagínense ustedes tantas horas encerrados en esas cabinas, tanta altura y en unos días muy fríos, con neblina y muy fríos en esa altura de la montaña. Es increíble que, por suerte, además, ¿no? Qué bueno que las personas salieron sin ninguna novedad. En eso pensaba Milton, he tenido la oportunidad de estar en el teleférico y efectivamente con un mejor clima. Pensaba en eso, tú comentabas lo nublado que ha estado esta semana y el frío que se ha sentido en la capital en estos días. 11 horas permanecer ahí, prácticamente. Se entiende la indignación del alcalde y las medidas que se han tomado por eso. Había niños en esas cabinas incluso. Imagínate la angustia de esos padres de ver cómo desde las 4 de la tarde, 4:30, nadie hacía nada, y esto por una reacción tardía. No sé qué estaban pensando quienes tenían que alertar de que había esta emergencia, qué pensaron durante 2 horas y media, porque recién, según lo que entendemos, después de 2 horas se comunicó que había esta situación en el teleférico para recién buscar una ayuda. Hay explicaciones que dar por parte de la empresa. En todo caso, pues bueno, no hay nada más allá que lamentar, pero sí 11 horas de una angustia terrible, de un frío intenso. Ya por suerte todos ellos a buen recaudo. Bien la presencia del alcalde en el momento oportuno y bien la clausura, hasta que por lo menos se aclare qué fue lo que pasó. Luis Arboleda, alias Gordo Luis, líder de la banda Los Lobos, fue recapturado en Colombia luego de emitirse una boleta de captura por parte de las autoridades ecuatorianas. El detenido no cumplió con las presentaciones periódicas dispuestas por un juez. El ministro del Interior, Juan Zapata, informó que su captura ocurrió gracias al trabajo de las policías de Ecuador y Colombia. Pese a que fue capturado en diciembre del año pasado y procesado por crimen organizado en marzo de este año, salió en libertad. Esta sería la tercera ocasión que las autoridades detienen a alias El Gordo Luis. La necesidad de repotenciar el parque automotor de la Policía Nacional es evidente. Así lo muestra este video que circula en redes sociales desde el 1 de julio pasado, en el que se observa que en medio de una balacera registrada en Guayaquil, en el sector Guasmo Sur, ciudadanos ayudan a un grupo de agentes policiales a empujar la patrulla para que ésta encienda. A esto se suma la solicitud de más patrulleros para el Cantón Daule en la provincia del Guayas, un requerimiento que está en agenda del municipio de este cantón desde el año pasado. Trabajamos con lo que tenemos en dotación únicamente. La semana pasada justamente el señor ministro del Interior con el señor alcalde firmaron un acta de compromiso para la suscripción de un convenio de comodato para la entrega de 4 vehículos, pero esos vehículos ya se están esperando ya casi 9 meses. Esto pese a que en varias ocasiones se ha hablado de un presupuesto y la intención de equipar a las fuerzas policiales. Para solventar el déficit de patrullas en el país, según el Ministerio del Interior, hasta la fecha se han repotenciado y entregado 738 vehículos a nivel nacional. De este lote han llegado 178 unidades a Guayas, 139 a Pichincha, 48 a Manabí y 41 para Esmeraldas.
Las 406 unidades restantes se han distribuido entre 10 provincias. Esto como una entrega parcial, pues según el cronograma establecido por las autoridades, se espera la entrega total de 1.500 patrullas repotenciadas hasta diciembre de este año. Un 50% de los vehículos que están dentro del plan de repotenciación para reforzar las filas policiales. Reducir gastos o eliminar subsidios, opciones que ve Guillermo Lasso tras la consulta del Yasuní. El presidente Guillermo Lasso reaccionó este 4 de julio del 2023 sobre la consulta popular del Yasuní que se realizará el próximo 20 de agosto. Resaltó que de ganar la opción sí en las urnas para prohibir la explotación petrolera en el bloque 43 representará una pérdida de $1.200 millones a las arcas fiscales. Habrá que pensar de qué manera se sustituyen esos ingresos porque son necesarios tanto para la lucha contra la desnutrición crónica infantil, para el presupuesto de salud, educación y el presupuesto de seguridad, refirió el jefe de Estado. Emitió sus declaraciones tras finalizar el evento de la firma del proyecto de decreto ley sobre beneficios para deudores de créditos educativos con procesos coactivos. Bueno, queridos amigos, esto es lo que dice Guillermo Lasso con respecto a la consulta popular del Yasuní. Los decretos ley que tienen que ver con el fenómeno del niño, que ya los conocerán, los estamos trabajando, los estamos puliendo. Y hay otros que tienen que ver también con la reestructuración financiera de empresas que se van a ver afectadas por el fenómeno del niño. Si es que hay un fenómeno del niño fuerte, vamos a tener por un lado un impacto sobre la producción, especialmente de la costa. Entonces eso provoca caída en las exportaciones y obviamente una afectación fiscal. No es cuestión de simplemente decir 1.200 millones menos de ingresos y no pasa nada. No, sí va a pasar algo. Por un lado, o se reducen gastos en áreas sensibles, importantes del área social, o se reducen algunos subsidios que compensen este ingreso. Ese ingreso llega de manera directa a la parte, por ejemplo, de programas sociales. Nosotros tenemos todo lo que corresponde a la Secretaría Técnica de Desnutrición, Ecuador crece sin desnutrición. Tenemos los programas del bono sociales en el MIES y de otros ámbitos, seguridad, educación, pueden verse afectados. Es así que el nuevo gobierno podría encontrar una economía debilitada. Viviana Veloz dijo esto en una entrevista en Radio Pichincha y habló de la posibilidad de retomar el juicio, una posibilidad que está muy ligada en algunos casos a que, por ejemplo, tú seas reelecto. ¿Lo han conversado al interior del Partido Social Cristiano? ¿Tú personalmente crees que se podría retomar el juicio político? No se ha conversado esto al interior del partido. Yo en lo personal creo que jurídicamente se puede retomar el juicio. Ahora vamos a otro tema también, queridos amigos, muy importante. ¿Se puede retomar el juicio político contra Guillermo Lasso? Una pregunta acá. Henry Cucalón, ministro de Gobierno, reaccionó este 5 de julio del 2023 contra la intención de que se reanude el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Sí, señores, vuelve a sonar el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Los que pensaban que esto se iba con la muerte cruzada, pues no, queridos amigos, esto está más vivo que nunca en esta agitación electoral. Veo mucho fanatismo, dice Henry Cucalón, veo mucho fanatismo y pocas luces. El 3 de julio, el asambleísta Esteban Torres del Partido Social Cristiano comentó en La Posta que el tema no se ha conversado al interior de la organización política, pero cree que jurídicamente el juicio se puede retomar. Cucalón resumió que la Asamblea Nacional fue disuelta en la mitad de un debate legislativo, no en la votación, que no se llegó a ordenar la votación, pues debe ser convocada con 48 horas de anticipación tras cerrar la intervención de los parlamentarios en el Pleno. Torres asume que así como se suspendieron los plazos para las leyes y los procesos de fiscalización, los juicios políticos que se encontraban en la Comisión de Fiscalización no pueden desaparecer, sino que todo se reactiva. Lo mismo puede pasar con el juicio político. Así como se suspendieron los plazos para las leyes,
para los procesos de fiscalización. No podemos decir que los procesos de juicios políticos que estaban, por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización desaparecen, es decir, todo se reactiva. Yo creo que lo mismo puede pasar con el juicio político. Ahora, habrá que ver qué composición política tiene la nueva Asamblea, qué expectativas ciudadanas existen sobre ese juicio. Quizás los ciudadanos ya no están interesados en que ese juicio concluya, sino en que se hagan temas emergentes en la nueva Asamblea, que solo tendrá 18 meses, pero jurídicamente se puede, por supuesto. Por eso yo creo que la próxima coyuntura va a estar matizada por eso. Habrá que ver, primero, cómo se compone la Asamblea, quiénes llegan a la Asamblea, y si lo pertinente es para los ciudadanos que tienen expectativas de que la Asamblea, con un nuevo presidente, porque la mejor noticia de la muerte cruzada es que también se va el presidente de la República, y justamente algo que ustedes comentaban y entiendo que ya están investigando, que es el tema de los chalecos. Yo lo dije en mi discurso de interpelación, porque yo sí tengo los contratos y estamos en proceso de fiscalización con Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior y no han comprado nada, de nada. Es decir, todos son ofrecimientos, todas son mentiras y por fin creo que esta novela se acaba ya y eso será el punto de partida para un nuevo gobierno, un nuevo presidente que tendrá también que presentarle una visión al país para esos 18 meses y yo creo que la Asamblea tendrá que, en lo posible, enfocar su trabajo a esa visión. Por eso, el juicio político jurídicamente se puede reactivar, habrá que ver su pertinencia política de hacerlo. Hemos escuchado a uno de los candidatos a la Asamblea Nacional, específicamente Esteban Torres, hablar de que en una nueva Asamblea se podría continuar con un juicio político en contra del actual primer mandatario Guillermo Lasso. ¿Qué opinión les amerita aquellas declaraciones? Ocurrencias existen y seguirán existiendo en política. Yo me baso en la teoría de los hechos. Yo soy abogado y jurídicamente eso no tiene lógica alguna, ¿ya? Eso hay que tenerlo absolutamente claro. La declaratoria de disolución de la Asamblea se dio en pleno debate legislativo, no en orden de votación como algunos despistados dicen por ahí, sino en pleno debate con unos asambleístas que ya no están. Y más allá que unos repitan o no, ya sea que el pueblo vote o no vote por ellos, que esa es una especulación. No existe lo que en derecho se denomina la continencia de la causa. Uno tiene que ser juzgado por los mismos actores en las mismas circunstancias. Eso en el mundo de vista jurídico, pero entiendo que algunos, el fastidio, el odio, los tiene absolutamente obnubilados y que puedan pensar cualquier cosa. Entonces, si mañana existiera, ya que jurídicamente no hay espacio alguno, por ahí se consideran 2 analistas, pero por ahí saldrán 10 a decirles que están más perdidos que el hijo del Limber. Pero si lo llevan, se lo pasan los jurídicos por el forro y se van a lo político, tendrán una respuesta política. En esos 10 días en que tendríamos que convivir el gobierno que termina funciones con la asamblea entrante. Si desprecian el derecho y se van por la política, tendrán respuestas políticas. Bueno, queridos amigos, vuelve a sonar el juicio político en contra de Guillermo Lasso, señores. Solamente están esperando a que se retome las acciones de la nueva Asamblea Nacional que se decidirá en estas elecciones del 20 de agosto del 2023. Allí lo dejamos con estas informaciones. Lo invitamos a que se suscriban a nuestro canal de información, activen todas las notificaciones